Bienvenidos a este primer programa de Política y Trabajo. Algunos de ustedes ya nos conocen, nos hemos estado encontrando en otros proyectos, el más reciente, nuestro programa revista Notas sobre el Trabajo Sindical, el cual iniciamos el año pasado y que en este momento, por razones ajenas a nuestra voluntad, se encuentra en pausa. Para quienes no nos conocen, quienes integramos este proyecto somos un equipo de trabajo integrado por trabajadores sindicalistas, profesionistas y académicos, quienes compartimos la necesidad de contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la construcción de una conciencia política, social y crítica. Y bueno, con respecto, por supuesto, a nuestra realidad en México y en el mundo. Por lo pronto, les quiero presentar en este momento a nuestro invitado del día de hoy. Nuestro invitado, muchos de ustedes ya lo conocen, es además conductor y titular del proyecto mencionado. Él es el arquitecto y antropólogo Rubén Darío Arechiga Robles, quien también es profesor del Instituto Politécnico Nacional y nos hablará en esta ocasión de la educación superior en México. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, bien. Y claro, bueno, este primer programa, 4 de junio, buena tarde, ya empieza nuestro programa a las 12 del día. Me parece que es un impulso pues a muchos proyectos que por ahí andan caminando en nuestra cabeza y que estamos tratando de materializarlos. El tema que ahora escogimos tiene que ver con un pendiente precisamente de un programa anterior que se había hecho en Renace y que se habló de la educación primaria, secundaria, media superior y estaba pendiente de lo de educación superior. Ahora nos toca atender esto, tratar esto, es una asignatura pendiente y pues habría que decir algunas cosas antes de entrarle puntualmente a esto y es que finalmente por ahí hay un gran problema en la educación superior en este país. Nunca ha habido un proyecto nacional que arrope, que cubra, que garantice que la educación pública superior, como se dice en el Poli, tuviera que ver con la técnica al servicio de la patria. Ahora, claro, podemos agregarle otro elemento, el de la técnica y la ciencia al servicio de la patria. Y como dijera Basols, un gran personaje que contradictoriamente se enfrentó a Vasconcelos, ¿no? Que era la versión conservadora, decimos nosotros, de la educación, aunque tuvo elementos de educación popular interesantes. Basols decía, ciencia para la vida. Claro que sí, profesor. Pues mire, la verdad es que es un tema muy, muy extenso. Esperemos que logremos tratar por lo menos alguno de ellos, ¿no? La verdad es muchísimo, pero bueno, entremos directamente ya al tema, profesor. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues se puede hablar de una democracia, de una falta de democracia en las instituciones de educación superior. Hay otras dudas que por ahí también surgen con respecto a este tema. ¿Cuáles son los problemas por los que atraviesa actualmente la educación superior en México? Y bueno, como bien dice usted, profesor, pues ¿cuáles son las tareas pendientes que tenemos? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Agradecemos a toda nuestra audiencia. Y bueno, adelante, profesor, le cedo los micrófonos. Gracias. La idea es reconocer cuál es el estatus ahora incluso legal de la educación superior. Es el punto de partida para luego hacer un diagnóstico de lo que ha sucedido y está sucediendo todavía. Y bueno, de alguna manera, el nombre más apropiado para entrar en esta discusión tiene que ver con la educación superior y la cuarta transformación. Esto de la cuarta transformación no es una cosa menor, ¿no? O sea, nosotros desde las izquierdas le apostamos a la educación pública, y la educación pública pues tiene que ser para el público, pues tiene que ser para la mayoría de la población de este país, ¿no? Entonces, bueno, ese es el nombre con el que bautizamos de alguna manera la sesión del día de hoy. Luego, en esa perspectiva, entonces, resulta que tenemos una ley general de educación que se aprobó el año pasado y que obliga a la educación pública
pero también a los negocios privados. Yo no creo en las universidades privadas, me parece que son negocios privados de la educación, a encuadrarse en términos de la educación superior en todos lados. Sí. ¿De dónde proviene esta iniciativa que se aprobó, por cierto, con relativa facilidad? Pues de un hecho. Con el pretexto de la autonomía universitaria en los años 20, 29, 20, 30, etcétera, y luego con las autonomías de las universidades públicas, es un desastre la educación superior desde siempre. La situación entonces de la educación superior en este país es un relajo. Y hay muchos elementos que muestran que un país, si no tiene organizado estratégicamente lo que es el proyecto de educación, pues es una barbaridad, como las barbaridades que suceden en este país, ¿no? Tenemos más de 200 años de independencia, más de 100 años de la constitución más avanzada del mundo, donde se hablaba de la educación pública, y pues hay muchos déficits a propósito de estos proyectos, y de repente se quedan aspiraciones, cosas tan interesantes como las de la Constitución del 17. Hay ejemplos espantosos con respecto precisamente al desorden que hay. Hago referencia, no porque esto no suceda en un plano más amplio, a lo que tiene que ver con mi formación original, que es la de ingeniero arquitecto del Politécnico. Fíjense ustedes, en la UNAM, en el mismo incluso espacio prácticamente, hay dos escuelas de arquitectura, la de derecha y la de izquierda. O sea, se repartieron el botín de alguna manera. Sí. Y bueno, funcionan con una lógica totalmente diferente. Como si las necesidades de la Ciudad de México y del Valle de México no fueran puntualmente reconocidas para atender precisamente esa problemática arquitectónica y urbanística pues de esta región. ¿Sí? No, pues incluso hay casos como de que el autogobierno, que es la versión de izquierda, se va a tratar de resolver los problemas de arquitectura a Chiapas, ¿no? Que no está mal, ¿no? Es preferible que lo hagan en Chiapas a que no lo hagan, ¿no? Pero están tan mal, ¿no? Pero la UAM no canta mal las rancheras, ¿no? La UAM, por ejemplo, tiene dos espacios diferentes, separados, dos campus diferentes donde se da la carrera de arquitectura y no tienen absolutamente nada en común. Ahí no es una bronca de izquierda y de derecha, sino de grupos académicos que, bueno, pues no sé si decirlo, pero se pueden amafiar y entonces les dan una orientación a la educación de arquitectura que tiene que ver con su experiencia y no necesariamente con las necesidades sociales que hay por acá también, ¿no? Pero esto que sucede en la UNAM y en la UAM se repite en todo el país, más o menos, ¿no? Supongamos que no hay dos escuelas de arquitectura en la Universidad Autónoma de Puebla, donde yo trabajé un rato, pero la Escuela de Arquitectura hace lo que se le da su regalada gana, independientemente de las necesidades locales, en el plano municipal, estatal, etcétera, etcétera. Todas las escuelas de arquitectura que hay, que por ciento hay como 100 escuelas patito que brindan la educación superior en Puebla, todas las escuelas patito de ese tipo, donde dan arquitectura, tampoco no hay nada en común entre ellos, absolutamente nada. Y esto tiene que ver pues con una barbaridad, que incluso hay un reconocimiento frecuentemente a la importancia de la autonomía de la UNAM. En 1929 lo podemos demostrar históricamente con el contexto, con quienes participaron, por qué luchaban. Fue un movimiento de derecha, fue de derecha de veras. Calles era una versión incluso muy contradictoria, impulsó más o menos esto, pero Calles sí era un autoritario, pero se parecía más a Stalin que a Pinochet. Y hago referencia a algunas cositas, ¿no? Él impulsó de manera extraordinaria, nos gusta, ¿no?, la educación popular en este país. Pero recuerdo un dato ahí que apareció marginalmente en Relaciones Exteriores. Mandó $1 millón a una huelga de mineros en Inglaterra. Figúrense ustedes, el presidente financiando una huelga en Inglaterra, ¿no? Y bueno, después de eso, pues múltiples elementos han mostrado que la UNAM se oponía a la educación socialista, que era una exageración del gobierno de
el general Abelardo Rodríguez primero y después de Cárdenas, ¿no? Era una exageración lo de una educación socialista en un país capitalista, pero bueno, era la versión popular, de alguna manera, de la educación, ¿no? Se opusieron y la gran bronca tenía que ver con que la autonomía les debería dar oportunidad de hacer lo que se les diera su regalada gana, ¿no? Vasconcelos, por cierto, ahí ya está muy descobijado en términos políticos, como una figura importante en la perspectiva republicana, y abiertamente era fascista, y el grupo que lo protegía y al que él protegía era el de la UNAM. Todas las autonomías han servido incluso pues hasta para meter a la cárcel a Rosario Robles, que bueno, ¿no? Que por cierto, por esto de las autonomías, pues hizo negociotes. Peña Nieto, ella y los rectores de las universidades públicas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema que me parece que es fundamental reconocerlo en la lógica de esa Ley General de Educación Superior que pretende finalmente obligar a que el Estado recupere el control sobre la educación. Y bueno, ahí el gran problema tiene que ver con lo siguiente. A propósito de que se aprobó, y es un avance, en ninguna parte de ese país le han hecho caso a esa ley orgánica, a esa nueva Ley General de Educación. Pues está ahí guardada, ¿no? Y bueno, no le quieren mover porque, pues porque se afectarían intereses pues, de primer nivel, ¿no? Con respecto a cómo las mafias están controlando la educación superior. Y por cierto, el gobierno federal y las cámaras, que fueron las que aprobaron esta iniciativa de ley, no pueden hacer nada. Por ahí de repente, a propósito de los charros de Pemex, ¿no? Decía el presidente, pues ahí escojan ustedes al que quieran, ¿no? O sea, yo no me puedo meter en eso. Igual en las universidades, lo ha dicho, ¿no? Últimamente lo ha subrayado. Pues ya encontramos corrupción en la UNAM, pero nosotros no podemos hacer nada. Los universitarios son los que tienen la obligación de organizarse y poner en su lugar a esos corruptos, ¿no? Que no suceda como el asesino de niños que tenían enfermedad de cáncer, Duarte, el gobernador de Veracruz, que les inyectaba agua, ¿no? En lugar de medicina para el cáncer, ¿no? Donde legalmente no es posible hacerle nada, aunque sea un asesino en serie, porque es un asesino en serie. Entonces, bueno, por ahí me parece que sí es fundamental discutir ampliamente y promover el de que las instituciones de educación superior le atoren a la nueva Ley General de Educación. Y por cierto, donde estoy trabajando en el POLI, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, el POLI, es donde es más fácil, a pesar del peso de los charros, que ahorita me voy a referir al CENTE, porque no es autónomo el Politécnico. Es decir, desde la SEP es posible darle un empujón a la aplicación de esta Ley General de Educación Superior, ¿sí? Desde la Subsecretaría de Educación Superior, donde hay un personaje que híjole, Luciano Concheiro, que se decía marxista, revolucionario y no sé qué tanto, y ya en el ejercicio del poder se olvidó de eso, ¿no? Aunque claro, asistió al homenaje que le hicieron a Martínez Verdugo hace poco, ¿no? Pues porque Luciano había sido del Partido Comunista, ¿no? Pero eso no garantiza que sea de izquierda, por cierto, ¿no? Y en este momento vayan ustedes a saber qué es el mentado Luciano, ¿no? Pero bueno, en relación a esta misma situación, me refiero particularmente a un hecho que ya tiene 50 años y que expresa la gravedad finalmente de lo que es el proyecto de educación superior, que bueno, ni proyectos tenían, la verdad, ¿no? Daban libertad a que hicieran lo que quisieran en todos lados. Figúrense ustedes que hace 50 años, cuando yo entré a la Escuela de Arquitectura, 52 años más bien puntualmente, resulta que pasamos del plan anual al plan semestral. En esa perspectiva, se abrieron 3 turnos cuando había originalmente solamente 2, matutino y vespertino. Y con el plan semestral se abrió de 7 a 12, 12 a 5 y 5 a 10. Todo eso presionó indirectamente a una mayor contratación de profesores. Pero el Politécnico no estaba preparado para tan rápidamente
incorporar a tantos profesores. Que por cierto, una de las debilidades de inexistencia de un plan nacional de educación tiene que ver con que no nos formamos como profesores. Saliendo de la licenciatura, uno y otro puede entrar a dar clases, y hay ejemplos en América Latina interesantes. Yo conozco el de Colombia, es excepcional. Los preparan 2 años después de haber estudiado la licenciatura, y luego entonces ya tienen oportunidades. Bueno, pero con esto del cambio de 2 turnos a 3 turnos, pues resulta que empezaron a improvisar más que nunca al nuevo profesorado. Y luego, como ya el sindicato pues, estaba controlado por los charros desde hace décadas, antes de hace 52 años, pues entonces los que entraban eran los que eran del PRI. ¿Sí? No importando que fueran porros, ¿eh? Hay escuelas del Politécnico, como en el CIME o la Boca 5, donde ha habido directores que fueron porros cuando eran estudiantes. ¿Sí? Esto es gravísimo, ¿no? Claro, no es el único ejemplo del Poli, hay cosas también espantosas, ¿no? Y entonces en esa perspectiva se fue reduciendo, más allá de la debilidad de por sí, de la falta de proyecto, se fue reduciendo la capacidad de que los estudiantes crecieran académicamente. Porque sus profesores nunca habían tenido experiencia profesional. Subrayo esto, no es cosa de la Escuela Superior de Arquitectura, es de todo el Poli, de la UNAM, de la UAP y de todos lados. Los profesores de tiempo completo, aquí y ahí en todos lados, resulta que no tienen experiencia profesional. Y los profesores horas clase, como no viven de la educación superior, tienen obligación de ejercer su profesión. Los mejores profesores son los de horas clase, los peores son los de tiempo completo. Claro, no podemos generalizar, ¿no? Hay algunos que la libran, otros hacen un esfuerzo, pero bueno, en fin, en general sucede esto. Y bueno, pues ahí incluso no sirven estos profesores de tiempo completo, amafiados con el CENTE, con el PRI todavía incluso, tiene fuerza todavía, aunque no se note suficientemente. Pues resulta pues que la perspectiva de hacer crecer el nivel académico de los estudiantes, pues tiene un muro más grande del que quería hacer Trump en la frontera, ¿no? Porque de dónde pues le puedes exprimir a gente que no tiene experiencia, ¿no? Y que además no la quieren tener, ¿no? En la ESIA hay ejemplos de lo siguiente. Estudiaron la licenciatura, no encontraron trabajo. Estudiaron una especialidad, tampoco encontraron trabajo. Entraron a la maestría, tampoco entregaron trabajo. Pasan al doctorado y hasta el postdoctorado y sin trabajo. Y luego los contratan, ¿no? Como profesores de tiempo completo, ¿sí? Y luego con eso de que en el periodo neoliberal, pues resulta que se regalan los posgrados, ¿no? Con cualquier basura ahí la gente sale adelante, pues es una barbaridad el tamaño. Hay una experiencia muy interesante precisamente en las escuelas de la Unión Soviética, según Kiesmeyer, un arquitecto europeo que estuvo por aquí en los periodos de Cárdenas, donde él decía que ahí lo que hacían, en la escuela de arquitectura, porque era arquitecto y urbanista, lo que hacían era que los trabajadores del Estado, los arquitectos del Estado, tenían la obligación laboral de dar clases en las escuelas. Y figúrense ustedes que el mayor demandante de obra pública, arquitectura y urbanismo, es el Estado, todavía, independientemente de que él está hablando de la Unión Soviética, que era un país socialista, ¿no? Pues imagínense que eso lo lleváramos a la práctica a propósito de la nueva Ley General de Educación Superior, ¿no? Lo que los chavos aprenderían con gente que esté en obra pública es de la mayor importancia, ¿eh? Como la refinería de Dos Bocas, como el Tren Maya, como los grandes edificios que se hacen, escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego hay una cosa peor, más allá del sindicalismo dirigido por charros, y que tiene que ver con el neoliberalismo. El neoliberalismo en el plano de la educación fomentó a toda costa, a toda costa, el instruir técnicamente a los profesionistas y olvidarse de educar e instruir a los profesionistas, que no son lo mismo, por cierto, ¿no? Ahorita voy a desarrollar un poquito esa idea.
resulta que nos encontramos con que el objetivo principal finalmente es preparar a técnicos. Aquí en China, que China obviamente no es comunista, ¿no? Pero bueno, es una discusión aparte. Pero no les interesa entonces que hay ingenieros que tengan ingenio, por ejemplo, para desarrollar actividades, investigación, proposiciones nuevas, etc. No les interesa que se desarrolle la ciencia, incluso ahora se habla de ciencia a tontas y a locas, ¿no? No hay consideraciones sólidas para hablar del conocimiento científico. Y menos en países como este, donde lo que hay es una colonización de los saberes europeo-estadounidenses. ¿Sí? Pero bueno, en esa discusión de instruir y educar, pues educar en relación precisamente a un régimen republicano, que se supone que solo somos, ¿no? Y entonces pasan a primer plano las necesidades sociales de este país. Y eso es lo que se quiere por la vía de la nueva Ley General de Educación y de los intentos importantísimos que está haciendo CONACYT para poner en su lugar a los pillos que no investigan más que la mariposa monarca o el gusano de seda de no sé qué madres, sirva o no sirva finalmente en términos sociales, ¿no? Pero con unas becas del tamaño. Y aquí hay una contraparte muy interesante, por cierto, a propósito del poli. En 1914, ya pasaron 8 años y medio, un movimiento en contra de degradar las licenciaturas en el Politécnico. Por cierto, uno de los principales organizadores de este movimiento fue Necia Zacatenco. Es un compañero que va a compartir nuestro espacio, Donovan Garrido, en programas sobre educación superior, precisamente. No está el día de hoy, pero él y un compañero de Tecamachalco, dirigente también estudiantil del movimiento 2014, son los responsables finalmente de atender la discusión de la educación superior en este país, con ejemplos mucho más desarrollados que los que ahora estamos comentando. Ese movimiento lo que quería era mantener, primero, el nivel académico del Politécnico, no convertirse en técnicos, e impulsar una mejora académica, pues que apuntar en una perspectiva no solo de darle sentido social, sino de mejorar las condiciones de producción del conocimiento, finalmente, ¿no? en el poli. Bueno, pero como los movimientos estudiantiles, ¿no? Pues de repente una buena parte de los principales de ese movimiento ya iban de salida. Y al irse de salida se fueron a trabajar. Y al irse a trabajar, bueno, pues ya dejaron ahí colgado su proyecto, que era muy interesante, muy interesante. Yo me atrevo a decir que este movimiento, y habría que revisar incluso lo que sucedió en las discusiones públicas que se hicieron en el Canal 11 a propósito de este movimiento, fueron horas y horas de discusión, donde se abrió una perspectiva que los chavos no pudieron concretarla, pero fuimos incapaces los profesores progresistas de izquierda, nacionalistas, para arropar e impulsar finalmente este movimiento hasta llevarlo a sus últimas consecuencias. Creemos que ahora hay condiciones para enfrentar a los charros, hay condiciones para acabar con el clientelismo y la corrupción. Y hago una referencia que apareció inmediatamente después del 2014 en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en Tecamachalco. Descubrimos 2.500 calificaciones vendidas. No nos atrevimos a denunciarlo públicamente porque íbamos a desprestigiar a nuestra institución. Pero algunas otras escuelas agarraron el boleto, investigaron y encontraron cosas muy parecidas. Es decir, la autoridad central del Politécnico tenía responsabilidad en esto. Las modificaciones de las calificaciones no se pueden hacer desde la escuela nada más, sino tiene que ver con el control escolar central. Y descubrimos que el director de ESIA Tecamachalco estaba metido en eso. Y otro personaje que tenía que ver con control escolar también, que por cierto, aún descubiertos ellos de que eran responsables, fueron directores después, ¿no? Esa asignatura pendiente, ahora quieren concursar para ser directores y los vamos a meter a la cárcel. Sí, vamos a recuperar la investigación, porque no se vale, pues, ¿no? Que sucedan estas cosas. En fin, me parece que
Ese es un planteamiento muy general, pero que en todo caso podemos comentar algunas cosas, Azucena. Puedes preguntarme, desarrollar otras ideas, etcétera, en la perspectiva de entrarle a esa discusión. No se oye. Gracias, profesor. Pues sí, efectivamente, como usted acaba de mencionar, bueno, pues sí, son muchas cosas. La verdad es que yo recuerdo ahorita que quisiera retomar dos puntos centrales que usted maneja en este momento que me parecen importantes. Uno de ellos, pues, es precisamente qué es lo que pasa con los movimientos, en este caso, con los movimientos estudiantiles, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de la UNAM, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de la huelga de la UNAM en el 99, que se considera actualmente la huelga más larga de la historia en la universidad. Una de las demandas de los estudiantes fue precisamente, profe, crear la creación de un congreso universitario que tuviera como objetivo reformar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también con esto se buscaba precisamente acabar con estas estructuras antidemocráticas que prevalecen, como por ejemplo en el caso de la UNAM, la Junta de Gobierno, pues algunos de los más férreos opositores a la realización de este Congreso Universitario, hoy en día pues forman parte de este gobierno precisamente como quienes, pues se me ocurre, por ejemplo, Juan Ramón de la Fuente, que es actualmente comisionado de México ante la ONU. También recuerdo a Rosaura Ruiz, actual secretaria de la Ciudad de México, así como Javier Jiménez Espriu. Bueno, pues ellos, como sabemos, pues apoyaron la ocupación militar de la universidad en febrero del año 2000. Y pues ellos precisamente fueron defensores de las estructuras antidemocráticas en la UNAM. Pues hoy en día, profe, como sabemos, están colocados actualmente en este gobierno, aunque se opusieron radicalmente y rabiosamente pues a la gratuidad de la educación como tal, y hoy en día manejan un discurso totalmente distinto, un discurso de tolerancia, de inclusión, pues cuando siempre defendieron el fortalecimiento de las instituciones antidemocráticas, como ya les comentaba hace un momento, la Junta de Gobierno. Pues sí, efectivamente, pues no hay que olvidar este aspecto importante, esta diferencia en donde se manejan dos distintos discursos como tal. Y bueno, también quisiera retomar, profe, usted acaba de mencionar algo muy importante, que es el crecimiento desproporcionado y anárquico de las universidades privadas. Entonces, este es otro problema que tenemos también actualmente en México, y que pues estas escuelitas han, digámoslo así, han polulado, han efervescido como tal, y bueno, pues en este sentido, pues no nada más es la Universidad Nacional Autónoma de México, que yo pongo este caso porque lo tengo presente, sino también, como usted bien mencionaba, profesor, pues sí, en definitiva, las demás instituciones de educación superior trasladan definitivamente este esquema, y bueno, se ve reflejado no nada más en este caso, ¿no? Ya en otros programas anteriores también hablábamos de la educación básica, de la educación media, en donde pues también hablábamos en este sentido de cómo se van deformando los objetivos educativos. Usted acaba de darle el meollo en este sentido. Se habla precisamente de una instrucción más que de una educación o una formación académica como tal. Entonces, bueno, en este sentido, profe, ¿usted qué otra tarea pendiente cree que tenemos actualmente hablando de educación superior? Mira, hay varias cosas en tu planteamiento que sí conviene desarrollar, aunque sea esquemáticamente. Por ejemplo,
En tu primera intervención al presentar el programa hablaste de la democratización de la educación. Este es un tema bien interesante derivado del 68, que fue un movimiento estudiantil popular, subrayo, popular. No es lo mismo eso a pelear nada más porque no se paguen las cuotas de inscripción. Esto de las cuotas de inscripción tiene que ver con un movimiento estudiantil plenamente, que no tuvo repercusiones sociales importantes más que para los propios universitarios. Después del 68, se recuperó por un sector de las izquierdas nacidas en el 68 mismo, lo de democratizar la educación. Y eso tiene que ver incluso con el aniversario del 10 de junio, la próxima semana, porque la demanda principal era esa, desaparecer a los directores y hacer consejos de gobierno paritarios, que se escuchara la voz de los trabajadores, incluso también de los profesores, y que los directores no decidieran lo que se hacía en cada una de las escuelas. Este proceso fue contradictorio, difícil, y por ejemplo, en el caso de la ENA, la llevó a la quiebra desde hace 50 años, ¿no? Es una caricatura de escuela de izquierda, ¿no? Pero en fin, es una discusión aparte. No es nada fácil establecer esto porque figúrate tú que cuando, por ejemplo, en la UAP, Universidad Autónoma de Puebla, el Partido Comunista se apoderó de la rectoría, se convirtió en bolsa de trabajo, ¿no? Y entraban de derecha y de izquierda, como sucede incluso ahora en el gobierno federal, estatal, etcétera, ¿no? Y a nosotros nos quisieron correr en la Escuela de Arquitectura, un grupo de 7 profesores, que no éramos los únicos que compartíamos el proyecto del autogobierno, porque impedíamos que estos militantes del Partido Comunista fueran directores. Entonces, bueno, si la izquierda está a favor de los directores, pues imagínense, ¿no? En fin, ese es un problema harto complicado, pero que sí se requiere de que se tome en consideración a los que son sujetos de la educación. Profesores y estudiantes, que son los que están ahí padeciendo, conociendo, evaluando, etcétera, etcétera, ¿no? Es un elemento que me parece que se deriva de tu primera parte de tu intervención. Luego, lo que tiene que ver con los movimientos estudiantiles. Ya dije algo, ¿no? En 68 fue movimiento estudiantil popular. Las demandas eran fundamentalmente sociales, no estudiantiles. Ahí cometió un error del tamaño del mundo, por cierto, José Revueltas, porque en plena huelga se le ocurrió lo del autogobierno, ¿no? Y Rico Galán, que bueno, eres como mi padre teórico, dijo, bueno, pues este Revueltas es medio güey para hacer política, ¿no? Porque no era momento, pues había que esperarse a regresar a clases para impulsar eso. Por cierto, el grupo de Revueltas, los espartacos nunca hicieron nada por el autogobierno, ya que no había clases, ¿no? Pero bueno, es una discusión aparte, ¿no? De lo que se trataba, incluso decía Rico Galán, es enarbolar un programa más amplio, el que ya tenía el movimiento del 68 estudiantil popular. Bueno, sucede algo parecido incluso a otros movimientos, ¿no? Como el de la UNAM, como el del POL. Pues de repente la gente sale de ser estudiante y se pone a trabajar. Y entonces, bueno, no hay continuidad por eso. O sea, el grupo más inestable en la educación superior son los estudiantes, aunque sean muy radicales. No tienen tiempo para organizarse de tal manera que lleven hasta sus últimas consecuencias el movimiento. Queda en manos de gente inexperta, queda en manos de gente sin experiencia, queda en manos pues, de las autoridades y de los sindicatos. Y por cierto, el sindicato de la UNAM no canta mal las rancheras con respecto a la charrería, ¿no? O sea, pues son rancheros, son medio charros, ¿no? Hoy en el programa, perdón, hace 2 días en el programa del UNTIP apareció que ya nombraron el nuevo secretario general de la STUNAM, ¿no? Y entonces nadie sabía el nombre de los compañeros del UNTIP. Yo dije, yo sé quién es. Me dice, ¿quién? El hijo de Agustín. El hijo de... Y no, no es cierto. ¿Cómo? No, sí, es el hijo de Agustín. Pero bueno, en fin, es una discusión aparte, ¿no? Pero entonces por ahí pues hay varias cosas que me parece que sí hay que impulsar. Por ejemplo, en términos de conclusiones muy puntuales, y que lo dijimos en el programa anterior sobre los otros niveles de educación. La educación debe ser laica, es decir, esto de las universidades, perdón, de los negocios de educación que están en manos de curas, pues los curas pueden dar clase, pero no para rezar, ¿no? Sí, acabar con eso. La laicidad es fundamental. Segundo,
Algo que el señor presidente ha dicho, pero a lo mejor le falta información porque luego lo engañan, ¿no? Y luego le dicen mentiras y entonces pues se va con la finta. ¿Sabían ustedes que los negocios privados de la educación no pagan el IVA? Son los únicos que en servicios no pagan, ¿sí? Y son un negociote, ¿eh? No solamente los negocios de educación superior, sino desde el kinder, ¿no? Y hasta los lugares donde se dan clases de judo, de baile, tampoco pagan, tampoco pagan. Imagínense que esos miles de millones de pesos que no se recaudan fueran canalizados para la educación popular, para el campo, para los lugares donde a veces en un solo salón hay alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y donde no hay electricidad, donde no hay agua. Bueno, pues hay que tomar la iniciativa de que paguen impuestos. Yo creo que esto sería incluso atendido y cooperarían muchos de los pobladores de este país, más allá de los que votamos por López Obrador, ¿no? Que por cierto ahora tiene más reconocimiento que cuando las elecciones. Y luego, pues finalmente, insistir en problematizar, en discutir qué diablos queremos en términos de los contenidos de la Ley General de Educación. Pero eso sí, como lo dice el presidente, corresponde a los universitarios de cada universidad, a los politécnicos de aquí y de allá, pero tenemos que hacer un esfuerzo para acabar pues con este desastre educativo, pues que ha llevado a situaciones difíciles. Y con respecto a los negocios de la educación privada, termino diciendo lo siguiente. Ustedes habrán oído en algunas discusiones que, por ejemplo, para justificar la privatización de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, etcétera, desarrollaron no una campaña, sino medidas para hacerlas quebrar, para mostrar que el Estado no tenía capacidad para administrar. Claro, la mejor forma de demostrar eso era robándose el dinero, los funcionarios públicos, ¿no? Ya que había consenso nacional por la campaña de ellos, de que estar en manos del Estado no convenía, de ahí derivaban ellos contratismo y abrían la puerta a la privatización. Eso que tuvo que ver con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex se repitió en las universidades públicas. Me consta, en varias, pero pongo el ejemplo más importante que lo viví. El rector de la Universidad Autónoma de Puebla, se apellida Güera, y que por cierto siendo rector era narcotraficante y todo el mundo lo sabía, pero bueno, es una parte, ¿no? Lo que hacía era en el examen, para que los chavos entraran a la universidad a nivel de licenciatura, hacer un reprobadero de tamaño. Y luego los mandaba a su universidad privada, ¿sí? Pero luego sus funcionarios, los funcionarios de otro rector que brincó del Partido Comunista al PRI, todos los funcionarios de José Doher tienen negocios de educación privada. Todos, ¿no? El que atendía servicios sociales, el subdirector de cultura, todos. Entonces la privatización fue dándose a partir de corromper, de inhibir incluso el ingreso a la educación pública y de estar como ahora estamos, en donde faltan, según los últimos datos, 150,000 médicos en este país. Pero lo más difícil en este país era entrar a la escuela de medicina, a pesar de ese déficit. Y ahora la derecha está armando bronca pues, por los cubanos. ¿Cómo que los cubanos? Van a venir a convertirnos en comunistas, ¿no? Como si Cuba fuera comunista, por favor. Yo estimo mucho el proceso revolucionario de Cuba, pero pues sí, por el bloqueo y muchas otras cosas, pues está en chino lo que sucede por ahí. Pero bueno, en fin, espero que esto más o menos favorezca la aclaración de tus intervenciones, Azucena. Gracias, profesor. Sí, pues cómo no, bueno, pues es muy extenso como ya usted lo acaba de mencionar, profe, es un tema muy necesario, profe, muy importante, pero sobre todo muy actual en términos de cuando hablamos de una reestructuración, cuando hablamos de un proyecto nacional, cuando hablamos de concretamente de México. Yo creo que
da para más precisamente. Muchos de los temas que usted acaba de mencionar, la verdad es que nos dejan con la necesidad de poderlos trabajar con un poco más de tiempo. Estoy segura que nuestra audiencia también está pues reflexionando al respecto en este sentido. Yo creo que podemos concluir precisamente algunas cosas de las que usted comentaba, entre ellas, profe, pues que las instituciones de gobierno antidemocráticas al interior de las universidades de educación superior no son el único problema que existe. También podemos hablar de la falta de apoyo de financiamiento en la educación superior, por ejemplo, la poca oportunidad que tienen nuestros estudiantes de educación media para insertarse en alguna de las carreras ya a nivel licenciatura, pero también como conclusión podemos decir que otro de los problemas en educación superior es precisamente el crecimiento desproporcionado de las universidades privadas. Y este aspecto que usted acaba de comentar, profe, que es muy interesante, la falta de estas universidades, la falta de financiamiento pues que no desembolsan estas universidades privadas, ¿no? Usted hablaba precisamente de que estas universidades pues tienen ahí pues algunos elementos que se les podría analizar, como el hecho de que no pagan impuestos, ¿no? Como bien decía usted. Entonces, bueno, pues esas serían algunas de las conclusiones de este programa. Profe, ¿usted qué nos puede decir como conclusión al respecto? Mira, ya planteamos en el diálogo que establecimos algunas sugerencias, algunas alternativas incluso para luchar socialmente con respecto a darle una orientación, pues como debe ser, ¿no? Se me pasó algo que no sobra decirlo, por cierto, a propósito de La Fuente, de Rosaura, etcétera. No voy a defender a De La Fuente. Yo creo que ese pecado fue gravísimo. Pero la está haciendo más o menos bien allá en Nueva York, ¿no? La que no estoy seguro de que lo está haciendo bien es Rosaura, ¿no? Sí, se me hace que no hace nada. Por ejemplo, el Teatro del Pueblo, que es extraordinario, ¿no? Como espacio público, etcétera, etcétera. Ya se dio el teatro, por ejemplo, ¿no? No sé a quién, pero bueno, en fin. Pero el patio está convertido en bodega de papel sanitario, a cajas y cajas y cajas de papel sanitario, ¿no? Y los murales, que son los más importantes desde mi punto de vista, con respecto al muralismo crítico, porque Diego y ellos no eran tan críticos, más bien se acomodaron muy bien al gobierno, primero de Álvaro Obregón y los que le siguieron, ¿no? Pues está desaprovechado porque no se pueden hacer visitas guiadas, porque no se puede circular, ¿no? ¿Sí? Entonces me parece que esto es bastante grave, ¿no? Sí, y no defiendo al señor que está en Nueva York, pero lo está haciendo más o menos bien. Ahora, aquel pecadote hay que recordarlo, ¿no? Incluso para que se alinee más hacia la izquierda, ahora que está en ese puesto, ¿no? La otra señora, bueno, no, ni hablar de ella, ¿no? Pues es No el tiene caso. reparto. Sí, ese reparto ahí entre los universitarios de los espacios no tiene ninguna propuesta académica, ni la tendrá, ¿no? Pero a lo mejor se jubila con un muy buen salario después de estar en CEDU, ¿no? Y, y dos últimas cosas como recordatorio de alguna manera que tiene que ver con la necesidad de seguir discutiendo lo que tiene que ver con la educación en todos los niveles, ¿eh? En todos los niveles. Bueno, hay que recordar que ya hicimos referencia a que este programa, conduciéndolo tú y mi persona, los responsables de este programa son dos dirigentes del Movimiento Politécnico de 2014, Donovan Garrido, de ESIA, ¿sí? Y Beto Medina, de ESIA Tecamachalco. Compañeros que están súper preparados para desarrollar este programa ampliamente, por meses, si no es que por años. O sea, la discusión es larguísima, pero están muy bien formados, son muy sólidos, y seguramente ellos, en combinación con el grupo que ya tenemos un rato trabajando, vamos a establecer discusiones interesantes, invitando incluso especialistas, ¿no?
especialistas reconocidos, pues, ¿no? Porque Donovan y Beto son especialistas, aunque no son reconocidos socialmente, ¿no? Y nuestra opinión, por cierto, la tuya y la mía, no es un rollo de presunción, pero tenemos algo que decir a propósito de la educación. Y lo vamos a decir una y otra vez. Pues bueno, pues gracias al público que nos vio el día de hoy, gracias a Azucena por este inicio de una nueva fase del trabajo colectivo, y pues nos vemos pronto. Claro que sí, profesor. Pues, profe, ya vamos a tener, ya con más tiempo vamos a tener oportunidad de precisamente desglosar más estos temas tan importantes, tan necesarios. Con más tiempo, pues ya nuestros videoescuchas estarán conociendo precisamente todos nuestros compañeros y estarán conociendo su punto de vista, incluso con más tiempo ya iremos incorporando nuevas secciones a este nuevo programa. Un poco también invitar a todos nuestros videoescuchas a que se suscriban, a que dejen sus comentarios, a que participen con nosotros en esta reflexión, a que nos propongan también temas, por supuesto, y denle manito arriba porque eso nos va a ayudar bastante a nosotros. Este es un proyecto independiente, es un proyecto que estamos iniciando y queremos iniciarlo con todos ustedes, con todos nuestros videoescuchas. Esperamos pues que le den manito arriba y que se suscriban, que es muy importante para nosotros. Pues muchas gracias por la atención. Profe, pues gracias por todo esto que usted nos ha dicho. Son temas muy importantes, muchos análisis que nos quedan pendientes también. De a poquito los vamos a ir desarrollando con más calma. No se pierda nuestro siguiente programa el día sábado a las 12 del día, como ya estamos trabajando el día de hoy. Profe, pues no nos queda otro tema por ahorita. Bueno, es decir, sí nos quedan muchos, pero el tiempo ya se nos terminó, profe. Sí. Bueno, pues simplemente muchos días de estos. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.